Bien, podemos tomar asiento y me veo en la necesidad de presentar nuevamente al pastor Elías. Y quizás usted va a decir, ¿pero por qué? Pues tengo que decirle que hay personas conectadas a través de las redes, a través de nuestros canales, que quizás nos están viendo por primera vez o que probablemente están visitándonos para estar con nosotros en estos tiempos. Entonces, para ustedes que están aquí en esta mañana, nuevamente bienvenidos. Para quienes están en las redes sociales, también bienvenidos, sean bienvenidos a este tiempo de encuentros de familias. El encuentro aquí en Chinauta, un bello lugar, ¿no? Un lindo, un lugar muy lindo, muy acogedor. Quizás hasta acogeríamos las palabras de los discípulos al decir que nos dejen hacer aquí nuestra tiendita, ¿no? Nuestra cabañita y quedémonos aquí. Pero hay que regresar a la realidad de la verdad, y en ese privilegio el Señor nos equipa para su gloria. El pastor Elías, hombre de una sola mujer, papá de 2 muñecas, de 2 princesas, además de eso licenciado en teología, cursando actualmente una maestría, pero sobre esas cosas, un siervo del Señor, un siervo de la palabra del Señor. Y a él le damos la bienvenida otra vez a este tiempo. Pastor Elías, bienvenido. Aquí está nuestras mentes, aquí está nuestro corazón, y que sea, Señor, tanto el anhelo de volver a tu palabra para recordarla, escucharla, repetirla, darla y reflexionarla. Señor, que con una actitud sencilla y humilde nosotros nos acerquemos pues a tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos somos parte de un colectivo. Pertenecemos a un colectivo. Dígase familia, dígase un grupo de amigos, la empresa y obviamente también la iglesia como toda una colectividad. Pero al mismo tiempo de que nosotros somos parte de un colectivo, somos individuos en medio de una colectividad. Y el diccionario define individuo es parte del todo social, pero también el individuo es un todo en sí mismo. El individuo es parte del todo social, pero también es un todo en sí mismo. Y el diccionario de Biblia y Teología enuncia lo siguiente: dice, individuo es ser inteligente, que es además seres de su especie y que es además independiente en sus decisiones por ser libre y original por sus rasgos irrepetibles. Voy a leerlo de nuevo. Individuo es ser inteligente, que es diferente y distinto de los demás seres de su especie y que es además independiente en sus decisiones por ser libre y original por sus rasgos irrepetibles. Y considero que es importante para nosotros entender el colectivo. Yo también soy alguien que de manera personal tengo un encuentro con Cristo. Y en esa dinámica creo que Jesús mismo nos va a enseñar cómo Él empieza a vivir su fe. Usted va a ver a Jesús que de repente aparece en el escenario de los evangelios y va y se bautiza. Y luego de ser bautizado, Él se va solo a un ayuno, a un retiro de ayuno por 40 días. El ayuno en la colectividad judía se daba una vez al año. Jesús de forma personal se fue 40 días. Superó la dinámica. En un año ayunó lo que el pueblo había hecho en 40 años. Así que Jesús mismo es ese modelo del que cuando entra en el escenario nos empieza a mostrar que su comunión con el Padre, antes de entrar al colectivo, aún antes de elegir a sus discípulos, Él empezó de forma personal a buscar al Padre. De forma individual, Él empezó a vivir la dinámica de fe. Marcos, por ejemplo, nos va a decir de Jesús que siendo aún muy oscuro, Él salía, y lo dice en singular, Él salía a lugares apartados y allí Él solo
oraba. Y creo que de alguna manera los evangelistas nos permiten ver a nosotros un Jesús que hay momentos en que su dinámica individual, de hecho no anulará la colectiva, pero sí busca momentos a solas. Y creo que nosotros tenemos que entender que la vida individual, escúcheme esto por favor, la forma en que yo vivo mi fe de manera personal influye y al mismo tiempo alimenta la vida en comunidad. Nosotros podemos ser individuos que en comunidad podemos ser tanta bendición para la colectividad como también podríamos convertirnos en algo completamente contrario, que en vez de ser bendición para nuestros hermanos, nos terminemos convirtiendo en carga para ellos. Pero cuando usted y yo aprendemos a vivir de una manera individual nuestra fe, esa es la mejor y mayor expresión de adoración que nosotros podríamos tener y que al mismo tiempo produce vida a la iglesia. Así que la iglesia debe mantener un mover espiritual colectivo, pero paralelo a ese movimiento colectivo debe haber un mover espiritual personal. Cada uno de nosotros debe estar profundamente comprometido. Hacemos parte de una familia y creo que es importante que si el esposo tiene una vida personal de oración, ella tenga también su propio movimiento de vida de oración personal, como aplica a padres e hijos. Porque la vida espiritual de forma colectiva como la vida espiritual de forma individual terminan siendo indivisibles. Es decir, que lo que nosotros hablamos de nuestra experiencia de fe sea también por experiencia propia. Si usted toma nota y quiere ponerle título a la reflexión de hoy, ese es el título que he puesto, por experiencia propia. Y vamos a hacer un recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a encontrar algunas intenciones de Lucas en este segundo escrito, en este segundo tratado, que podríamos llamar no solamente los Hechos de los Apóstoles, sino que también podríamos llamar el Evangelio del Espíritu Santo. Y quizás la reflexión esta mañana va a ser más en una dirección temática. Y lo primero que yo quiero que miremos es cómo el discipulado en la Escritura también es como una experiencia propia. Ese es el primer punto que quiero que tratemos. Discipulados en la Biblia como una experiencia propia. Y para esto quiero que miremos dos textos en el libro de Hechos. Hechos 2:42, un texto muy conocido, que todos quizás hasta lo hemos memorizado. Dice que, y si lo contemplamos desde el 41, dice que todos los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como unos 3,000 en total. Pero luego sigue el versículo 42 diciendo, y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y quisiera parar ahí un momento. Y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Ellos lo que enseñaban era los textos del Antiguo Testamento. Ellos se sentaban alrededor del Antiguo Testamento y lo que hacían era mostrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Como todo lo que se ha escrito desde los profetas, desde la ley, tenía que ver con Cristo. Y era lo que ellos estaban haciendo todo el tiempo, ¿no? Estaban en esa dinámica de enseñar que el pueblo, que esta nueva comunidad fuera discipulada, es decir, enseñada, que esta comunidad pudiera ser instruida en el fundamento de la Escritura. Hay una dedicación. Pero al mismo tiempo que, y vamos a ver eso en los Hechos, y vamos a ver eso en las cartas paulinas, ver a una comunidad que se reúne para ser formada por hermanos mayores. Yo quiero que miremos un paralelo también con Hechos capítulo 18, versículo 24. Hechos 18, 24. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mientras tanto, y ese mientras tanto es mientras Pablo está predicando en un lugar y en otro lugar, y mientras la iglesia está haciendo esa dinámica de discipular, de evangelizar, de compartir, mientras ese mover del Espíritu Santo se está dando en la colectividad, Lucas se para un momento para contarnos esta experiencia un poco más personal.
Mientras tanto, un judío llamado Apolos, con estas características, era un orador elocuente que conocía muy bien las escrituras. Llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Él, este elocuente, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta. Y este elocuente y entusiasta también dice que lo hizo con mucha precisión. Uno diría, ahí las características del predicador. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Y cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar, y agregan con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Y cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, les explicaba que Jesús era el Mesías. Yo creo que cuando nosotros estamos mirando esta dinámica y encontramos a una comunidad que se discipula, una comunidad que está siendo formada, Lucas también nos va a decir, pero les voy a contar la historia de uno. Y saca a uno de la colectividad por un momento, que está haciendo la dinámica, que está viviendo la dinámica de iglesia, de predicar, de enseñar. Nos cuenta que Apolos tenía algunas características, como la manera tan valiente, tan entusiasta, tan elocuente, tan precisa con la que puede predicar. Sin embargo, yo creo que aquí también es intencional el hecho de que nos diga, pero ese tan elocuente no se las sabía todas. Y yo creo que eso a nosotros también nos debe ayudar, en el sentido de que, aunque llevemos muy buen tiempo, aunque seamos tan precisos, siempre tenemos algo nuevo que aprender. Creo que alguien deja de crecer y deja de avanzar cuando cree que la iglesia no tiene nada que compartir. O cuando empieza a considerar que lo que ya sabe es más que suficiente. Y no es accidental que Lucas coloque a Apolos como ejemplo. Y que nosotros debamos entender que nuestra responsabilidad es, de manera personal, dedicarnos a conocer al Señor. Hablábamos ahora en el desayuno con, ¿recuerdan tu nombre? Daniel. Y hablábamos un poco acerca de cómo muchas veces nosotros podremos ir al libro y acercarnos al libro, pero para conocer y adquirir más conocimiento del libro y no conocemos a Dios. Es decir, no estamos siendo formados por Dios, no estamos siendo forjados por Dios. Y es ahí donde llegamos a la conclusión que esa es la letra que mata. Es decir, que ir al libro solo para adquirir un conocimiento que no transforme, que no trastorne, que no trastoque, sino que yo solo conozco, pero no es mi experiencia de vida, no es mi caminar con Dios en el día a día, no es el que yo empiezo a incorporar el evangelio de Cristo a la manera en que pienso, a la manera en que hablo, en la forma en que trato al otro, en la forma que respondo a las diferentes circunstancias o realidades de la vida. Es cuando empiezo sencillamente a darme cuenta que yo siempre voy a necesitar crecer más. Yo necesito siempre aprender más. En otras palabras, yo necesito más de Dios. Pero debe ser una conciencia personal. No tiene que ser de que si el pastor o el servidor más cercano, quien me acompaña o me mentorea, me invita a la escritura, yo voy a la escritura. Si queremos que esta comunidad crezca, como tienen allí, siendo una iglesia que discipula, para poder ser una iglesia que discipula, necesitamos miembros comprometidos con su propio discipulado. No puedo esperar que otro venga y se comprometa por mí. No podemos esperar que otro venga y viva mi discipulado. Yo necesito entender, Señor, yo necesito ser discipulado. Y yo necesito ser discipulado por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu. ¿Que necesito la iglesia? Claro que necesitamos la iglesia, pero para esto se requiere de dedicación. Porque creo que es un gran asunto, es cuando nosotros no entendemos que la dinámica de fe requiere de disciplina de nuestra parte. Quizás ayer en la reflexión pensábamos un poco acerca de, y algunos comentaban de lo necesario que es conocer más, porque quizás el poco manejo de la escritura nos hace sentir temerosos de poder llegar a otros con la escritura.
Pero para eso todos tenemos que tomar la iniciativa de cómo podemos cada vez ser mejores discípulos. Porque quizás estamos en una sociedad donde nos dicen que lo que tenemos que ser usted y yo es ser mejores personas, ¿no? Y quizás aún dentro de la iglesia nosotros decimos, tienes que ser una mejor persona, ¿no? Nosotros no fuimos llamados a ser mejores personas. Nosotros fuimos llamados a ser mejores discípulos. Y un discípulo es aquel que entiende que siempre estará siendo discipulado. Y yo sé que aquí hay un buen grupo de servidores y líderes que debemos entender que nuestro discipulado nunca termina. Quizás usted pueda tener las características de Apolo, quizás usted las tenga todas o algunas de ellas. Es una persona valiente, es una persona que predica, que tiene precisión, que es muy entusiasta, que es muy elocuente, que conoce mucho. Pero recuerde estas palabras que Lucas quiso colocar a él. Sin embargo, Apolos necesitaba que se le enseñara aún más precisión. Eso que nos recuerda de no somos productos terminados. Yo no sé cuánto tiempo lleve usted viviendo su fe, pero usted y yo no somos productos terminados. Dios aún no ha terminado su obra en nosotros. Así que qué valioso es que en nuestro caminar de discipulado con el Señor siempre haya en mí la conciencia del Señor. Soy carente, soy necesitado, no lo he logrado todo, sigo avanzando, sigo caminando, tengo mucho por aprender y mucho por recordar. Hace poco invitamos un predicador a nuestra comunidad, le dimos un tema específico con algunas preguntas que esperábamos él pudiera responder, y yo estaba muy expectante de él. Al final, el cómo respondería a ese cómo. ¿Qué nos va a decir? Y de repente, cuando llegó a ese punto del cómo, después de que nos pintó un cuadro y nos dejó ver una realidad descarnada, eso me animaba más de este hombre nos va a soltar una bomba. Y digo yo que fue una frustración vergonzosa que tuve, porque cuando él empezó a responder el cómo, no dijo nada que nosotros no supiéramos. Y me dio vergüenza con el Señor, porque le dije, si nos lo está repitiendo, es porque entonces no lo estamos haciendo. Porque muchas veces nosotros queremos la última revelación, la más grande elocuencia, pero estamos echando por la borda la esencia de la fe, lo sencillo, lo práctico. Cuando otra vez tenemos que volver. ¿Sabe qué nos dijo el que teníamos que hacer? Nos dijo 3 cosas que en el cómo. Oren, vuélvanse a la palabra y modélenle a sus hijos su fe. Fueron los 3 cómo. Y luego, al reunirnos con el equipo pastoral para socializar un poquito y hacer un feedback de la predicación del domingo, esa era nuestra conversación. Queremos ganarnos nuestros hijos o recuperar una nueva generación, pero queremos que vengan con la estrategia, una estrategia ahora que no está en la escritura. Ahí está, es aquí. Y si usted quiere ser una persona que avance, es que yo quisiera convertirme en el tipo de discípulo que Dios quiere que me convierta, bueno, abrace el discipulado como parte de su vida. Abrácelo como la disciplina en la que nosotros tenemos que vivir. Y más cuando entiendo, porque nosotros muchas veces, cuando vamos a la palabra y queremos ser formados y queremos crecer más como discípulos, muchas veces que diga, yo me las sé todas. Y si usted se las sabe todas, si usted cree que ya lo que el Señor iba a hacer, ya todo lo hizo, entonces usted está muy próximo a morir. Quizás está a segundos de morirse ahora, porque no tiene nada que hacer en una colectividad de personas tan imperfectas como nosotros. ¿Me explico? Pero al mismo tiempo que el discipulado es comunitario, el discipulado en la Biblia también debe ser una experiencia propia, cada uno asumiendo su propio crecimiento espiritual. Pero también no solamente nos discipulamos, sino que también damos como experiencia personal. Damos como una experiencia propia. Dice, y todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, y todos consideraban que sus posesiones no eran propias, así que en plural dice, compartían todo lo que tenían, todos dando todo, y los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos.
no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran a los que pasaban necesidades. Note que aquí hay un momento en el que Lucas quiere registrar la generosidad de una comunidad. Quizás está marcando una pauta para la iglesia, y es: una comunidad de creyentes siempre deberá estar en comunidad, pendientes de que todas las necesidades sean suplidas. De que hay un presupuesto, digamos, local que se cubre, pero que hay necesitados entre nosotros, y que a esos necesitados nosotros como iglesia tenemos que estar para ellos. La triada que muestra Pablo, por ejemplo, cuando habla de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Y en esa triada, la iglesia siempre tendrá una función, y es a las viudas mayores que la iglesia las sostenga. ¿Lo dijo Pablo o no? Que no tengan hijos, que no tengan marido, que no hayan conseguido un nuevo esposo. Entonces, a ellos que la iglesia les sostenga si ellas no tienen el recurso. Es una dinámica de la iglesia, de buscar al huérfano en la iglesia y cómo bendecir al huérfano. No podemos hacernos los de la vista gorda. Ahora, yo creo que en Colombia todos, y creo que todas las comunidades, tenemos extranjeros, y especialmente a nuestros hermanos vecinos, ¿verdad? Y la dinámica nuestra, y en algún momento en una predicación dominical, Dios nos llamaba al arrepentimiento como comunidad, cuando en algún momento empezábamos de forma despectiva, quizás porque no todos los que han venido de los países vecinos se han portado bien aquí, ¿cierto? Entonces se empieza a dar un lenguaje despectivo que la misma iglesia empieza a usar. ¿Me explico? Y note cómo ese lenguaje despectivo termina siendo antibíblico. Nos invadieron, nos tienen hasta aquí, pensando en alguna población particular. Cuando la Biblia dice: el extranjero, míralo siempre con misericordia, porque le dice al pueblo: porque algún día tú fuiste extranjero, y porque algún día nosotros podríamos también ser extranjeros. Así que en esta dinámica vamos a encontrar una comunidad que busca que las necesidades se suplan. Quizás ustedes saben más que yo que aquí la invitación hoy no es venda el carro y que ahora le vamos a pedir la llave de su carro. Ustedes saben que no vamos en esa dirección. Solamente en el principio de que como pueblo de Dios entendemos que no nos tienen que manipular, no nos tienen que ofrecer carro, casa y beca, sino que sencillamente hay un principio: el que da, el que tiene, que dé. Ese es el principio. Si usted tiene, sí, debe dar. Y que el que tiene más, dé al que tiene menos. Y que el que tiene, le dé al que no tiene. Ese es el principio. ¿Cuál es el asunto aquí? Que muchas veces hoy no se puede leer como el todos daban, todos compartían, todos los necesitados recibían. No en ese sentido se vive hoy, porque quizás alguna población de la iglesia se encubre o se esconde para no dar detrás del que sí da. ¿Me explico? Y quizás usamos esta frase: que den los que tienen mucho, que dé el que tiene más que yo. Yo creo que tenemos que entender: todo proyecto de comunidad requiere recursos, ¿o no? Sí. Jesús hizo ministerio, y el papá y su padre en el cielo nunca necesitó plata de la tierra. Pero Jesús, para hacer ministerio, necesitaba recursos financieros, tanto como para nombrar un tesorero. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente necesitaba el recurso para el ministerio, sino para sostener las familias de los hombres que llamó a que sirvieran. Por eso Él dijo que el obrero es digno de su salario. Pero lo que quiero llegar es esto: no somos comunidades donde estamos pendientes de quién da y quién no da. No estamos haciendo llamadas para preguntar. Estos días escuchaba a alguien muy golpeada de la comunidad en la que estaba, precisamente porque hizo algo que era incorrecto en su cultura de congregación, como el hecho de algo tan superficial, tan secundario y que sería tan vergonzoso, pero quizás por vergonzoso es que quiero contarlo. Ella necesitaba cortarse un poco el cabello. Estamos en siglo XXI, ¿no? Una iglesia que se entiende, entendemos la escritura. Ella tenía que ir donde su pastor a pedirle la autorización para cortarse el cabello. Así que el pastor, digo yo, vergonzosamente, sacó 1 metro de su escritorio y le midió el cabello. Le dijo: hermana, le autorizo 1,5 centímetros.
y se lo corta a mi esposa, que ella tiene las tijeras santas, algo así. Increíble. Así que ella va donde la esposa del pastor, le dice: hermana, el pastor me autorizó 1,5 centímetros. La hermana le toma la medida como buena, casi como modista, ¿no? Y a la esposa del pastor se le fue la mano, porque ella cortó, se le olvidó que era la esposa del pastor, que era cristiana, y quizás se le salió esa estilista que lleva por dentro, y entonces le cortó el cabello hasta donde ella creyó que podría mejorarle la condición del cabello. Le cortó 7 centímetros. ¿Cuál es el problema, Yesid? Ninguno. Y luego tiene que ir donde el pastor a decirle: pastor, su esposa me cortó 7 centímetros. La mujer que me diste como pastora, ella... Y el pastor la puso en disciplina 6 meses. No, a la esposa no. A la muchacha. Así que para ella, era maestra de escuela dominical, le prohibió ser maestra de escuela dominical. Entonces ella entra en una crisis de fe. Un ingeniero en nuestra comunidad, ella trabajaba para la constructora, y entonces él le dijo: ¿por qué no vas conmigo al encuentro el domingo? Ella fue temerosa porque se estaba metiendo en una iglesia que no es de sana doctrina, según ella. Pero luego, hablando, tuve la oportunidad de hablar con ella. Oscar me permitió, buscó la manera de tomarnos un café y poder conversar. Ella me dijo: eso me ha dolido mucho, pero creo que hay algo que me tiene más lastimada todavía. Me dijo: hace 2 meses no me congrego, porque yo voy y no me saludan. Yo voy y me ignoran. Mi mamá es de la comunidad y me dijo: hija, por favor, no te sientes al lado mío, para que no me regañen. Me dijo: entonces hace 2 meses no voy. Me dijo: y recibí una llamada del pastor. Me llamó cuando vi que era el pastor, de verdad me alegró. Y contestó la llamada: hermana fulana, ¿cómo está? Bien, pastor, y usted. Muy bien. Hermana, la llamo para decirle que usted los últimos 2 meses no ha enviado sus diezmos. Y eso lo estamos viviendo en la iglesia hoy. Y ustedes quizás conocen más excesos que los que yo conozco. Pero que eso pase, eso y tantas otras cosas, no nos exime de que nosotros demos por experiencia propia. ¿Sabe por qué? Porque lea el versículo que sigue. El 4:36. Note que Lucas es intencional. Y después de decir que hay una comunidad generosa, en el versículo 36 dice la NTV: por ejemplo, había un José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo, perdón. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Y note, como por ejemplo, Bernabé, que vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Si notan cómo Lucas nos muestra una comunidad generosa, pero nos da un ejemplo muy personal de alguien, como por ejemplo, Bernabé. Y como por ejemplo, sigue el texto, Ananías y Zafira, que esa historia usted la conoce mejor que yo. Damos como experiencia personal de tal manera que el principio sea que no haya necesitados entre nosotros, o que no haya necesidades no suplidas entre nosotros, y que no haya necesidades que la misma iglesia no puede suplir, porque Dios nos bendice por gracia, para que por gracia también nosotros podamos dar. Y es ahí cuando vemos que la dinámica individual termina siendo la revolución de una vida en comunidad. El tercero que encuentro, aquí quiero enfatizar un poco más, es el hecho de que también tenemos que predicar como una experiencia propia. Debemos predicar como una experiencia personal.
Hemos estado mirando algunas estadísticas esta tarde, vamos a mirar algunas que son bien interesantes. Quiero que miremos un momento Hechos, capítulo 8, versículo 4. Hechos 8:4. Dice que los creyentes que fueron esparcidos, note, en la dispersión, por la persecución que se ha generado, mencionaremos esto ahora, dice que ellos predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Lucas está plasmando cómo el Espíritu Santo se mueve de forma dinámica en su iglesia dentro del marco de la misión para la cual ellos fueron llamados. Y dicen, sí, y la comunidad estaba predicando, pero cuando empezaron a perseguirnos y llegó la dispersión lo que hizo fue que nos disemináramos y hubiese más predicadores. Y la comunidad, donde quiera que va, anuncia a Cristo, predica a Cristo. Pero al mismo tiempo, creo que hay un paralelo ahí en el texto. Note lo que dice el versículo inmediatamente. Como por ejemplo Felipe. Dice el texto. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Una ciudad donde llegó solo un individuo cristiano y fue suficiente para que hubiese semejantes momentos donde la gloria de Dios se estaba manifestando. Con uno. Si bien Lucas nos dice que había un movimiento plural, también hay una dinámica singular. Lo que nos lleva a nosotros a entender que usted y yo no nos podemos esconder en la predicación del pastor. Es decir, que predique el pastor, que prediquen los pastores, que predique el otro. No, aprenda que la dinámica del evangelio es que todos predicamos como una experiencia propia. Todos aquí somos predicadores del evangelio. No todos aquí somos misioneros. No todos aquí somos pastores. No todos aquí profetizamos. O no todos aquí hablan en lenguas. O no todos aquí obran milagros. No todos aquí tenemos los mismos dones. Pero todos sí tenemos la misma misión. Todos aquí tenemos que ir y predicar. Aquí no podríamos nosotros quizás así una excusa que como iglesia nos hemos dado muchas veces. Es que yo no tengo el don de hablar. Y como no tengo el don de hablar, entonces que prediquen los que tienen el don de hablar. Si usted no tiene el don de hablar, hable con su vida, pero predique. Porque la tarea de la predicación debe ser la dinámica de todos. Escuche esto. Si usted no tiene el don de hablar, entonces viva el evangelio y haga visible a Cristo con la forma en que vive. Y eso es predicar. Para que vean las buenas obras, la forma en que viven y glorifiquen a Dios que está en el cielo. No podemos nosotros entonces desconectar la vida comunitaria de mi responsabilidad personal con el Señor. Y esto todo responde en la misma medida que yo entiendo que Dios me salvó, me perdonó, me redimió, me regeneró y me está santificando para que yo viva para la gloria de Él. Y una manera de expresar la gloria del Señor es cuando me someto a ser discipulado por Él. Cuando lo que Él me permite disfrutar y tener, también lo puedo compartir, pero cuando también yo puedo, con mi manera de vivir, yo puedo predicar la Escritura, yo puedo anunciar la Escritura. Tanto como no sea posible. Predique de forma personal en la universidad. Hágalo. Predique en la empresa, no en los horarios de trabajo, porque usted tiene que ser honesto. O sea, a las 9 de la mañana debe estar trabajando, no predicando el evangelio. Pues le pagan para trabajar, pero cuando sale a las 12 al almuerzo, entonces invite a su compañero a almorzar o al café después del almuerzo y dígale, permítame, te cuento una bella historia. Permítame, quiero hablarte de alguien. ¿Me explico? Creo que es importante cuando nosotros entendemos toda la dinámica con la cual cuando sabemos que vivimos en misión, entonces siempre que haya una oportunidad la vamos a aprovechar. Porque Cristo debe ser anunciado
Cristo debe ser mostrado al mundo, pero que sea su dinámica. Y qué bello es cuando usted puede hablar de sus experiencias de fe, cuando usted no vive las experiencias de otros, porque muchas veces y tristemente nuestros testimonios son del otro, pero tiene más fuerza cuando usted cuenta sus propias experiencias de fe. Mira, por experiencia propia. Yo sé que es sentirme abrazado por Dios, perdonado por Dios. Yo sé que es sentirme pastoreado por Él. Yo sé que es sentirlo cerca. A mí no me han contado. No es que vamos que en la comunidad el director de la alabanza habla tan lindo, ora tan lindo, y él dice que él siente a Dios. Camine, se lo presento. No, Él vive con Él, yo también vivo con el Señor. Yo puedo hablar de mi experiencia con Él, de mi caminar con Él. Y quiero animarlos esta mañana a que cada uno de nosotros se convierta en alguien que puede tener una vida de fe personal. No nos escondamos en la espiritualidad de otros. No podemos vivir de las espiritualidades de otros. Nosotros tenemos, por la gracia de Cristo, al Espíritu Santo, quien nos puede llevar a vivir en una bella espiritualidad. Y si este fin de semana la idea es que nosotros nos vamos con conciencia de que Dios nos llamó para predicar, la Biblia nos da ejemplos claves. Que cada uno sea un Felipe. De hecho, hay un proyecto que se llama Proyecto Felipe. Y en ese Proyecto Felipe es cada uno conviértase en lo que es, en un portador de las buenas noticias. No solamente el discipulado en la Biblia es también una experiencia personal, no solamente dar como una experiencia propia o predicar, sino también el hecho de que podamos orar como una experiencia propia. Debemos aprender la dinámica de orar de manera personal. Según las estadísticas, la iglesia, los miembros de la iglesia, su dinámica de oración no supera los 3 minutos diarios. Y en la vida de los pastores, según las estadísticas, no están incluidos los de esta comunidad, son los otros, oran más o menos 15 minutos diarios. Pero recuerde, los de aquí no, somos los de Armenia, los de aquí no. Hechos 12:5, Lucas nos dice que en un momento de persecución, acaban de matar a un apóstol, mataron al apóstol Santiago. Dice que esta muerte le agradó muchísimo al pueblo judío, y entonces Herodes arrestó a Pedro para hacer lo mismo porque quería ganarse el favor del pueblo. Tiene a Pedro en la cárcel, y mientras la dinámica es de alguna manera trágica para la iglesia porque ya ha muerto un líder de la iglesia, hay esta afirmación de Lucas: y la iglesia oraba fervientemente por él. Una iglesia que en medio de cualquier realidad ora, porque eso es lo que dice Hechos 2:42 en adelante. Ellos también perseveraban en la oración. Era una comunidad que entendió el valor de reunirse a orar, como la dinámica que tenían esta mañana a las 10 o cualquier otra dinámica de oración que ustedes tengan colectiva. Ese todos, porque note cuando usted lee Hechos 2:41, dice todos los que creyeron estaban juntos, todos estaban siendo enseñados, todos oraban, todos estaban en la comunión, todos estaban en el partimiento del pan, todos estaban por las casas comiendo y disfrutando. Cuando se trataba de orar, estaban todos. Cuando se trataba de formarse, estaban todos. Cuando se trataba de una comida, estaban todos. Todos en todo. Y aquí hay una comunidad donde todos han entendido el valor de orar. Pero hay una dinámica también, que mientras nos reunimos a orar, Hechos 10, versículo 9 nos habla de Pedro. Nos da una hora en la que dice que Pedro subió a la azotea a orar. Solo. No dice y asistía al momento de la oración. No es que se fue, sino que en su propia casa, estando solo, él oró. Y en esa oración tan personal, está preparándose para un momento misionero, porque llegará un hombre al cual él le va a predicar el evangelio. Note, está orando y en un contexto de comunión y de intimidad, al mismo tiempo está siendo preparado porque está próximo para predicarle a un gentil.
Y creo que en esa dinámica también nosotros como iglesia, de forma sencilla, entendamos que si queremos que esta comunidad avance, que esta comunidad sea una comunidad que avanza en la enseñanza, que avanza en el discipulado, que avanza en el evangelismo, entonces, familia, cada uno debe asumir su responsabilidad. La pregunta es, ¿y yo qué debo hacer? ¿Cuál es mi compromiso como discípulo de Cristo en esta casa? Porque el gran problema nuestro es cuando estamos delegándole la responsabilidad al otro. Cuando creemos que es el otro el que hace. Que el otro enseñe, que el otro dé, que el otro ore, que el otro predique, y no entiendo ¿y cuál es mi responsabilidad? Yo creo que si algo nos enferma como congregación, si algo nos daña como comunidades, cuando no asumimos nuestra propia responsabilidad como discípulos. Es importante que usted se vea como lo que dice la Biblia que somos, discípulos, que seguimos, que entendemos quién nos amó, quién nos salvó, quién nos llamó, quién nos posicionó como hijos y quién nos llama a funcionar como siervos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el que resucitó? ¿Quién es el que me ha redimido? ¿Con quién es que yo tengo un compromiso? Y cuando el compromiso suyo es profundo y serio con el Cristo que resucitó, usted no va a tener ningún inconveniente en comprometerse con una comunidad de fe. Pero muchas veces nuestro gran problema para comprometernos con la comunidad de fe es que no tenemos un serio compromiso con el Dios de esa comunidad de fe. Y que aquí lo que somos llamados nosotros es, por experiencia propia, vivamos una vida de oración. Para ser la bendición de la colectividad. Para que usted y yo, escuche bien, seamos dentro de la iglesia piedras vivas. ¿Qué es lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser? Piedras vivas. El gran problema es que nos convertimos muchas veces en piedras de tropiezo. Llamados a ser piedras vivas, nos convertimos en piedras de tropiezo. Y, peor aún, que llamados a ser piedras vivas, nos convertimos en la piedra del zapato del hermano. No que permito que la edificación crezca, sino que hago que el hermano camine más lento todavía. Porque en vez de impulsarle, de alguna manera le incomodo para que no avance. Cuando entendemos que somos piedras vivas, en una casa viva, en una iglesia viva, todos con una fe viva, vivimos para la gloria de Dios. De manera práctica y sencilla. Es que cuando nos vemos en comunidades, ¿cómo yo puedo hacerte mejor la vida como mi hermano de fe? Estoy aquí para que cuentes conmigo, estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para orar contigo y orar por ti. Estoy aquí para que hagamos que este proyecto avance al ritmo que Dios coloca a una comunidad a avanzar, al ritmo que Dios pone una comunidad a marchar. Note, mientras hay una comunidad que ora, también nos dice Lucas, pero la oración personal también era dinámica. Pedro ora a solas y luego tiene un encuentro con Cornelio. La iglesia ora en la colectividad y luego Pedro sale de la cárcel. Necesitamos ser una iglesia que entiende que la oración es fundamental. No porque la oración sea el fin en sí mismo, porque la oración se trata de Dios, no se trata de orar. No oramos porque hay que orar, oramos porque se trata de Él. Como vamos a la palabra, porque el objetivo no es estar en el libro, sino conocer al Dios del libro, al que inspiró el libro, para conocerlo a Él y que el conocimiento de Él me humille cada vez más delante de Él. Orar para ser más sensibles a la voluntad de Dios. Orar para que podamos discernir, orar para que podamos escuchar al Señor, orar para recibir de su vida, orar para ser fortalecidos, orar para ir a ese lugar donde podemos decir lo que a ninguna otra persona le diríamos. Quizás orar en ese lugar donde podemos ir y expresar nuestras quejas delante del Señor. Quizás muchas veces nuestras quejas se las llevamos más al hermano que al Dios, que en oración podemos decirle: mira, así me encuentro, así estoy, esto pienso, ¿me ayudas a reordenar mis pensamientos? ¿Tú me ayudas a reordenar mi mente, por favor?
como una comunidad que ahora se conecta con la voluntad del Señor. Y por último, también aprender a experimentar el dolor y las crisis como una experiencia propia. En el mismo capítulo de Hechos, capítulo 8, versículo 1 al versículo 3, yo quiero que leamos un momento crítico en la iglesia. Véalo con ojos de crisis. Y dice que ese día comenzó una gran persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y dice, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Y con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Note lo que está viviendo esta comunidad. Unos dispersos, otros en la cárcel y otro muerto. Ese es el panorama de la iglesia: muerte, persecución y cárcel. Todos de alguna manera están viviendo el dolor y una crisis colectiva. Como nosotros en el 99 en Armenia, cuando todos en la ciudad estábamos viviendo la realidad del terremoto. Y entonces todos estábamos viendo edificios en el piso, muertos en la calle, parques llenos de cadáveres. Era una tragedia colectiva. Todos estábamos viviendo exactamente lo mismo. Todos sabíamos de qué estábamos hablando. No era algo real para unos e indiferente para otros. Todos estábamos de alguna manera vinculados. Porque murieron familiares, porque murieron miembros de la comunidad de fe, porque murieron vecinos, personas que conocíamos, porque todos de alguna manera teníamos pérdidas materiales también. Como todos vivimos en el mundo la pandemia y todos podemos hablar, ¿no? Noten que fue una crisis que todo el mundo la habló. Todos teníamos que hablar del mismo, era una crisis mundial. Y de alguna manera, en esa dinámica de que todos estamos en igualdad de condiciones, pues nos aliviamos el uno al otro porque me entiendes, porque te entiendo. Pero que cuando empezamos a vivir crisis y dolores de forma tan personal, donde parece que el dolor es solo mío. Y creo que en esa dinámica de Lucas mostrarnos a Pablo al final del libro de los Hechos, en su dinámica ministerial, creo que hay algo también que no nos quiere esconder. No lo vamos a leer, pero Hechos capítulo 27, todo el capítulo 27 y Hechos capítulo 28 nos deja ver a un Pablo enfrentándose a situaciones complejas, estando completamente solo. Pero yo quiero que miremos aquí, para ir cerrando, que Pablo navega a Roma. De hecho va como prisionero, va custodiado, va solo, acompañado de mucha gente, pero en cuanto a su comunidad de fe no están ahí. Y el texto dice que el cuadro es fuertes vientos, unas tormentas que podríamos llamar tormentas perfectas. Usted lee el capítulo 27 y 28 y parece de verdad, o podría uno leerlo como una película, porque tiene muchos detalles interesantes, momentos muy tensionantes. Pero leyendo esta parte de Hechos digo, solo la familia, la iglesia no tiene ni la más remota idea de lo que Pablo está sufriendo, no tiene ni idea. Pablo la está pasando mal y va completamente solo. Y en esa dinámica enfrenta no un desierto, sino un mar embravecido, una tormenta perfecta. Y esto nos recuerda a nosotros que aunque amados, aunque salvos, y aunque viviendo o haciendo la voluntad de Dios y aún viviendo en la misión de Dios, no significa que nosotros no enfrentemos el dolor. El dolor es inherente a la vida humana. El dolor es parte de la vida humana. Y qué bueno que Lucas nos pueda decir, que luego nos cuente que Pablo no la estaba pasando nada bien. Y que en la escritura
podríamos darnos cuenta que hay un Dios que también nos ve a nosotros en medio del dolor, en medio de los desiertos que nosotros vivimos. Y ver a Pablo, y le animo que mire toda la dinámica en el que se van a hundir. Luego dicen, no vamos a chocar contra unas rocas. Luego dicen, vamos a tener que liberar la carga. Luego entonces hay momento en que los soldados dicen, matemos a todos los prisioneros, incluido Pablo, ahí está él. Así que en medio de toda esa zozobra de, si me tiro del barco, me ahogo. Si me quedo en el barco, me matan. Quizás como muchas veces algunos cristianos se pueden encontrar en unas situaciones donde no saben para dónde agarrar y para dónde ir. Quizás porque también debemos entender que hay momentos en que el sufrimiento viene solo a nuestras vidas, como cuando recibimos un diagnóstico clínico, por ejemplo. Es mi enfermedad, no es la enfermedad de todos. Es la mía, no es la enfermedad del que amo. No está afectando a todos, pero me afecta a mí. Quizás una quiebra económica, quizás cuando muere esa persona que amo y es mi dolor, los demás no entienden el dolor. Pero creo que Pablo aquí nos va a nosotros a ayudar otra vez a recordar que hay un Dios, un Cristo que se queda con nosotros en medio del dolor. El Cristo que se queda para acompañarnos mientras parece que sufrimos completamente solos. En medio del silencio, en medio del abandono, en medio de las rupturas, en medio de las pérdidas, poder decir, no siempre toda la iglesia la está pasando mal, pero yo la estoy pasando muy mal. Pero eso es parte de la vida también. Es parte de entender que hay momentos en que podremos orar a solas en una bella comunión con Dios, pero también hay momentos en que tendremos que enfrentar sufrimientos y son nuestros sufrimientos, son nuestros desiertos y estos hacen parte de la vida. Y ahí es donde nosotros podemos conocer al Señor y quizás, como Pablo está haciendo, usted va a encontrar una palabra muy repetida en Pablo y es a todas las personas en el barco les va a repetir varias veces, ánimo. Está en las mismas condiciones que ellos, pero como hijo de fe va solo, pero siempre está repitiendo lo mismo. Está diciendo, vamos, anímense, anímense. Y creo que es la misma dinámica en la que nosotros podemos vivir cuando tenemos un encuentro con este Cristo que en medio del sufrimiento nos está acompañando. En medio del sufrimiento nos está diciendo, aquí estoy y estoy para ustedes. Estoy para acompañar, estoy para sanar, estoy para consolar, estoy para acompañar. Estoy sencillamente para decirles que no estamos solos en esta vida de fe, ni estamos solos tampoco en esta vida misional a la cual el Señor nos llamó a cada uno de nosotros. Quisiera invitarle un momento, si cierra sus ojos y podemos orar. Y celebrar el hecho de que tenemos una comunidad de fe que nos abraza, que tenemos una comunidad de fe que nos inspira en tiempos de debilidad, pero que también es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso vivir nuestras experiencias de fe, no solo porque hará más fuerte nuestra fe en Dios mismo, sino que nos hará fuertes para ser una comunidad de discípulos fuertes. Se trata de que juntos podamos volver la mirada a nuestra vida de fe, al Cristo resucitado, de manera personal, y así todos podamos vivir para la gloria de Dios y podamos ser bendición a otras personas. Poder pensar hoy de que vivir de una espiritualidad prestada no vale. Que necesitamos cada uno tener nuestra propia experiencia de fe en el Señor. Oramos esta mañana, Señor, dándote gracias por hacernos parte de la iglesia. Señor, darte gracias por hacernos parte del cuerpo de Cristo. Pero ayúdanos también a entender que como miembros, cada uno tiene una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una función que cumplir.
Oro para que cada miembro de esta casa asuma su responsabilidad. Cada uno se pueda posicionar como tu hijo, pero cada uno pueda funcionar como un siervo tuyo, siervos para la gloria de Dios. Yo oro esta mañana, Señor, para que con este modelo de comunidad que tenemos en la Escritura, aprendamos a sobreponernos a las pérdidas, a las muertes, a las caídas, a las crisis, a los problemas, a las dispersiones, y que cada uno, Señor, tenga el compromiso de que en medio de toda la realidad hay una fe personal por vivir. Señor, que hoy cada uno de nosotros pueda encontrar en el Evangelio menos excusas y más razones para vivir para tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos a recordar que el Evangelio se trata de Cristo, que el centro de la iglesia eres tú, que cada uno, Señor, de forma personal te busca, se acerca, se alimenta, pero que la iglesia está para reunirse a glorificar tu nombre y darte a conocer. Yo oro por aquellos que su vida de oración es tan escasa, es tan pobre. Oro para que, Señor, haya en ellos una profunda necesidad de la cual se hacen conscientes y una profunda convicción que los lleva, Señor, a dar pasos que, aunque pequeños, se empiecen a acercar un poco más y empiecen a hablar contigo un poco más y empiecen a escucharte un poco más. Oro, Señor, por esta comunidad, pidiéndote que el Cristo que habita en ellos, Señor, sea cada vez más formado en ellos, para que ellos sean la manifestación de tu gloria a un mundo que lo necesita, Señor. Padre, oramos pidiéndote que cada uno aquí se convierta en un precursor, en un proclamador de tu amor, de tu gracia y de tu bondad. Oro, Señor, que nos permitas sacar de nuestro propio corazón la mezquindad y la indiferencia y aprender a pensar en el hermano, cómo lo que tengo lo puedo compartir con el otro. Pero también oramos esta mañana por los que aquí, Señor, hoy se enfrentan a sus propios dolores, a sus propias rupturas, a sus propias pérdidas. Señor, oramos hoy por aquellos que hoy delante de ti, Señor, no celebran la vida, sino que lloran la muerte de alguien. Oro para que en medio de ese laberinto emocional, en medio de las preguntas, ellos puedan encontrarse abrazados en el Dios de toda consolación. Por aquellos, Señor, que han sufrido rupturas significativas. Por aquellos que han recibido alguna serie de diagnósticos reservados a nivel de salud. Aquellos, Señor, que parece que las tormentas de la vida los van a ahogar. Yo oro para que sus ojos se abran y te puedan ver a ti en medio de ellos, sobrando para ellos, Señor. Por aquellos que hoy se enfrenten a sus propias sombras, a sus propios dolores,
Oramos esta mañana, Señor, que tu gracia nos abrace. Y si usted puede orar un momento por el que tiene ahí cerca y puede elevar una oración al Señor, donde juntos orando los unos por los otros podemos pedir que su gracia no solamente ayude a nuestro hermano a vivir con responsabilidad y compromiso su fe, podamos orar los unos por los otros diciendo: Señor, oramos a ti en el nombre de Jesús. Enséñame a mí y a cada uno de mis hermanos, Señor, el compromiso que hemos adquirido con un Dios que está comprometido con nosotros. Oramos que tu gracia y tu favor en esta hora nos permita ser fortalecidos en el Espíritu Santo, ser atraídos a la intimidad contigo, Señor, ser atraídos a una comunión honesta y auténtica, ser atraídos al Dios de la palabra, aún en medio del sufrimiento y del dolor. Que hoy la gracia y el poder de tu Espíritu Santo esté trayendo consuelo, esté trayendo fuerzas, esté trayendo vigor, Señor. Padre, que hoy cada uno de nosotros va a encontrarse en el Dios que nos da esperanza y que nos ha prometido que algún día ya no habrá más tristeza y ya no habrá más dolor. En esa promesa de que enjugará el Señor toda lágrima de nuestros ojos. En esa promesa, Señor, que nosotros vivimos al saber que algún día todas estas cosas ya habrán pasado y ya no existirán más. Pero que mientras llega ese momento, nosotros sepamos vivir nuestra fe en un compromiso profundo contigo, que no solo es para tu gloria, sino también que bendice la vida de la iglesia en la cual tú nos has puesto, en la vida de la iglesia en la cual tú nos has plantado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.